que aunque nuestros ojos no lo estén viendo ahora, el Señor Eso lo va a es. cumplir tarde o temprano. Eso. Amén. Y este tema de hoy está bien interesante. Hoy es como, estamos entre prédica y estudio, porque así es que a mí el Señor, ¿verdad?, me lleva. Amén, amén. Y vamos a estar hoy navegando un poco con la palabra de Dios, por diferentes pasajes que nos van a poder llevar a entender lo que Dios quiere hablarnos hoy y ministrarnos. Amén. No importa qué cantidad seamos, el Señor vino a hablarnos. Amén. Porque donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Dios, ahí está nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a estar buscando en Lucas 15 y vamos a leer del 11 al 17. Te adoramos, Dios. ¿Del 12 o 11? Del 11 al 17. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta palabra. Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes una palabra, Dios mío, para cada uno de nosotros en esta tarde. Señor, glorifícate a través de este pasaje bíblico y todo lo que voy a seguir leyendo, Señor, en el transcurso de este mensaje. Señor, edifícanos, levántanos, Señor. Prepara, Señor, cada corazón, Dios mío, cada mente, Padre, que nos conectemos a ti, Señor amado. Toda oposición del enemigo queda atado y reprendido en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos en victoria. Tenemos un Dios poderoso y somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, nos escogió y nos mantiene de pie, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ay, ya se sentaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a El Dios. tema de esta tarde es: cuida tu herencia. Santo. Aleluya. Es la primera vez que predico de esto, así que téngame paciencia. Gloria a Dios. Cuida tu herencia, ¿verdad? Muchos de nosotros ya hemos leído y hemos escuchado acerca de esta parábola del hijo pródigo que habló nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En Lucas 15, que estuvimos compartiendo ahora. Pero para los que no conocen qué es una parábola, porque a veces leemos la palabra y no entendemos las palabras, ¿verdad? Porque las repetimos y ni sabemos qué es. Yo sé que los que están aquí, pero por los jóvenes, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén. Se dice que, ¿verdad? Una parábola es una narración corta y ficticia que transmite una enseñanza moral o espiritual a través de la comparación. Amén. Aleluya. Su objetivo es explicar conceptos profundos y complejos mediante situaciones cotidianas y sencillas. Como dice el boricua, mayormente te hacemos un caminito facilito para que tú puedas entender el ámbito espiritual de lo que Dios quiere hablarnos. Y el Señor utilizaba mucho las parábolas para hablarle a sus discípulos y a las personas que Él ministraba. Porque Él sabe nuestro entendimiento hasta dónde puede llegar. En esta parábola que Jesús hablaba, estaba hablando sobre un joven que pide su herencia anticipadamente, se marcha a un país lejano y malgasta todo su dinero en una vida de excesos y una vida perdidamente, porque así andaba él con su dinerito. Y tras quedar en la miseria
y pasar hambre, que ahí entró a su necesidad, decide él regresar a su hogar arrepentido para pedir trabajo como sirviente. Porque imagínate que él estaba diciendo que él quería hasta comer de los cerdos, la comida de los cerdos. A ese extremo estaba él que no tenía nada ni para comer. Y su padre, en lugar de reprenderlo cuando él regresa, lo recibe con un abrazo, lo perdona y organiza una gran fiesta simbolizando el amor incondicional y el perdón divino, porque esa es la enseñanza que Dios nos da a través de esta parábola. Cuando este joven se va y malgasta toda su herencia, ignorantemente, porque de verdad hay que ser ignorante para hacer una cosa como la que él hizo, él se queda sin nada. Entonces en ese momento se dio cuenta de su grande error. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, le damos mal uso a nuestras bendiciones. Y en ocasiones, aún sabiendo que no es el tiempo de Dios para hacer esto, para usar o para gastar, nos adelantamos y luego llega la escasez a nuestra vida y no tenemos absolutamente nada y comienzan los problemas. Y después entonces nosotros le echamos la culpa al enemigo. Decimos que estamos en una prueba, que estamos en una guerra. Cuando en realidad son consecuencias de nuestras malas decisiones. Una mala decisión que hizo este joven hizo que él perdiera su herencia. Tal vez la codicia, el amor al dinero, el querer vivir una vida llena de lujos y placeres, lo hizo desperdiciar algo tan valioso como lo es una herencia. Y un punto muy importante es que no todos nosotros recibimos una herencia aquí en la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque no todos los padres o madres tienen lo suficiente para dejar una herencia a sus hijos. Así que todo aquel que tiene una herencia es bienaventurado. Amén. Ahora vamos a ver qué es una herencia. Porque lo que pensamos es, se murió mi papá o mi mamá y me dejaron dinero. O me dejaron una casa. Y eso es parte de una herencia. Pero Dios nos va a llevar a otro nivel. Una herencia, según aquí en la tierra, es un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones también, porque las deudas también se heredan. Si no lo sabía. Se dice que una herencia es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos. Es un proceso legal, fundamental en el derecho de sucesiones y representa la transferencia de patrimonio del difunto a sus beneficios, a sus beneficiarios, perdón. Eso no es para cualquiera. Yo no sé, pero a mí cuando yo era chiquita, mis hermanas decían que cuando ellas fueran mayores y que alguien rico iba a pensar en ella y le iba a dejar la herencia, yo no te vista que no va. Están viendo muchas novelas. Porque hay gente que ha dicho que gente con dinero le ha dejado dinero a gente que ni los conoce. Sí, pero no, eso no es todo el tiempo así. Por decir casi nunca. Así que hay varios tipos de herencia, pero yo te voy a mencionar dos de ellas. Número 1, testamentaria. Esto ocurre cuando la persona fallecida deja un testamento válido donde expresa exactamente cómo desea que repartan sus bienes. Lo dejan, mira, escrito con un abogado, como todas las que se está viendo ahora mismo, que hay una cosa que se llama trust. Cuando la gente tiene mucho dinero, hacen los cambios ahí. Número 2, la legítima. Esta se da cuando no hay testamento. En estos casos, la ley de cada jurisdicción, ¿verdad?, determina quiénes son los herederos, como por ejemplo, un cónyuge, hijos, padres, y los porcentajes que les corresponden. O sea, hay dos clases de herencia. Está la que se deja por testamento y la que es legítima. Nadie hizo ningún testamento, pues la corte, el juez tiene que tomar una decisión y decir, bueno, pues por ley
Hay una por ley y una por deseo. Amén. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la herencia? El significado bíblico de la herencia abarca tanto en bienes materiales y terrenos, como por ejemplo la de la tierra prometida, y como un profundo legado espiritual. Hay dos. Representa la promesa y las bendiciones inagotables que Dios nos otorga a nosotros los creyentes a través de Cristo, las cuales son eternas y celestiales. En las Escrituras hay dos tipos de herencia. Número 1, la herencia material y terrenal, que esa mayormente se menciona más en el Antiguo Testamento. En la antigüedad se refería a las propiedades, tierras y bienes que un padre transmitía a sus hijos. El primogénito recibía la porción principal, mientras que si no había hijos varones, la herencia se transfería a las hijas. Hacían trampa, pastora. Todo era para los hombres. Las mujeres eran, tú sabes, si no hay heredero. Número 2, la herencia espiritual y celestial. Y esta la vemos más en el Nuevo Testamento. El enfoque cambia de lo material y temporal a lo eterno, cuando es la herencia espiritual, esa que representa la vida eterna, la salvación y el reino de los cielos. Amén. ¿Se han dado cuenta que en el Viejo Testamento siempre están hablando de que las tierras pasaron aquel, lo otro y acá? Pero ese revolú no se ve mucho en el Nuevo Testamento, se está hablando de otra herencia. Porque Cristo vino a cambiarlo todo. Ahora yo me voy a detener aquí. Y vamos a profundizar más allá de esta segunda herencia que nos habló el Nuevo Testamento. Número 1, Cristo como heredero. Todo lo que le pertenece a Dios Padre se lo ha dado a Jesucristo y los creyentes son considerados coherederos con Él. Amén. O sea que hasta Jesús también tiene herencia. Jesús tiene herencia. Número 2, una herencia incorruptible. A diferencia de las riquezas terrenales, la herencia espiritual que guarda Dios en el cielo es para sus hijos. Esa no se marchita, esa no se destruye, Amén. esa es incorruptible. Por eso Dios, ¿verdad? En esta tarde nos manda a cuidar nuestra herencia. Amén. Y hoy no estamos hablando, ¿verdad?, de herencia material y terrenal, aunque esa también hay que tener cuidado. Amén. Porque malgastar algo que a tus padres le haya costado sacrificio tener y guardar para dejarte algo valioso a ti en memoria de ellos, también eso nos honra. Amén. Sí, Señor. Amén. El Señor quiere hoy que no se nos olvide el motivo y la razón por la cual Él dio a su Hijo a pagar por nuestros pecados y delitos en la cruz del Calvario. Porque la gente piensa que la iglesia es un centro. Amén. Vamos a la iglesia, cogemos el servicio, adoramos, escuchamos el mensaje, nos fuimos y ya después de la puerta para allá hay una vida muy diferente. Hay una vida que no es la que representa a la gente que estaban reunidos en ese lugar. Tú tienes que llevar el reino de Dios Aleluya. afuera, Yes. a donde se necesita. Yes. El Señor primeramente lo hizo por amor, para darnos una oportunidad de ser llamados hijos por medio de la fe. Pero esa fe que hoy decimos aquí, sí tengo fe que Dios va a hacer, tiene que desarrollarse y se tiene que ver afuera, y tiene que haber fruto de esa fe. Aleluya. Yes, Lord. Segundo, el Señor lo hizo para hacernos coherederos juntamente con su Hijo amado, aún sin nosotros merecerlo. Porque no es porque lo merecemos. Jesús sí lo merece. Amén. Nosotros fuimos adoptados Amén. como hijos del Señor cuando aceptamos a Jesús.
Y Él nos hace también parte de esa herencia que Él tiene preparada allá en su reino. Aleluya. ¿Qué pasó con este hijo pródigo? No solo malgastó su herencia, su vida estaba vacía. Su vida estaba perdida lejos de su padre, que simboliza a Dios. Y su familia que pudiera representar el cuerpo de Cristo, porque yo lo miro de esa manera espiritualmente. Que su padre representaba a Dios. Y esa familia que él abandonó representa el cuerpo de Cristo, porque se supone que seamos una familia como cuerpo de Cristo. Amén. Y dice la palabra más adelante, porque la historia es bastante, tú sabes, todavía le falta. Aunque su hermano dice la palabra que no se alegró y le dio celos de él cuando él regresó, esto nos enseña a nosotros que no todos te amarán y se alegrarán cuando Dios te quiera perdonar, levantar, darte una oportunidad y honrarte después de tú haber fallado. No todos se van a alegrar. Y yo le decía al Señor, ¿pero y por qué? Porque en la iglesia del Señor crece la cizaña y el trigo. Y entonces mientras yo oraba, el Señor me decía, pero tú no te preocupes por la cizaña, porque dice la palabra de Dios que la cizaña será arrancada. Porque muchas veces la cizaña asfixia el trigo, y si no la arrancan a tiempo, el trigo se muere también. Y Dios es un Dios de justicia, y Dios dice, no, yo tengo que sacar esta cizaña antes que mi trigo se dañe. Amén. Porque Él sí cuida de lo suyo. Amén. Y lo hace Él. Y lo hace Él. Por eso es que Dios dijo, tranquilo, porque yo soy el que estoy en control. Amén. El Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. Aleluya. Y lo importante o el enfoque de esta parábola no es tanto que él haya desperdiciado su herencia, sino estos puntos que te voy a mencionar. Número 1, arrepentimiento. Este hijo pródigo reconoció sus errores tras tocar fondo. Yo creo que si no hubiese tocado fondo, él no se hubiera arrepentido. Santo. Número 2, humildad. Dejó atrás el orgullo para pedir disculpas, para pedir perdón. Número 3, responsabilidad. Asumió las consecuencias de sus actos y de sus malas decisiones, porque esto es muy importante. ¿De qué vale que yo me arrepienta si yo no asumo las consecuencias de mis actos? Porque eso es ser responsable también cuando nosotros asumimos, sí, yo estuve mal, yo lo hice mal, y esto me está pasando y yo reconozco, porque yo no puedo echarle la culpa siempre a los demás por las cosas que yo esté viviendo. Amén. Aleluya. Número 4, reconciliación. Él restableció la paz y los lazos de amor en su núcleo familiar. Estableció la paz. La paz y los lazos de amor en su núcleo familiar. Porque aun cuando él se arrepiente y asume su responsabilidad, él llega a hacer las paces Amén. con ellos, porque es necesario hacer las paces con ellos. Amén. Y número 5, y lo dejo por aquí, tolerancia. Él aceptó las diferencias de su hermano sin ponerse a la defensiva. Porque la palabra dice que su hermano se enojó. Y él aceptó las diferencias de su hermano sin ponerse a la defensiva. Porque la palabra dice que el hermano le hizo un espectáculo al padre. ¿Pero qué te pasa a ti? Pero este viene y agarra la herencia antes de tiempo, ahí la gasta, hace lo que le da la gana, vivía la vida loca y ahora regresa sin nada en el bolsillo. Y tú vienes a hacerle, primeramente lo perdona, lo recibe, le manda a buscar la mejor ropita, hasta anillo y todo. Le manda... No era cerdo, es cordero. Está pensando en el lechón. Le manda a preparar un banquete. Vamos por un banquete puertorriqueño. Ensalada de codito, arroz con gandules, un cerdo a la varita, y le hace un fiestón.
Y todo porque él regresó después de la poca vergüenza que hizo. Y él le dijo, ¿y yo qué? Para mí nada, yo he sido fiel, yo no te pedí mi herencia, yo he permanecido al lado tuyo. Yo te he ayudado, yo te he servido, yo he trabajado contigo. Es más, me imagino que ni la había pagado. Y tú vienes a darle a él lo que él dijo, espérate, que a mí es que me tienen que hacer la fiesta. Pero el Señor conoce todo. Él le dijo, pero es que tú no necesitas que haga fiesta, si tú siempre has estado conmigo, yo te reconozco que tú estás conmigo, es por él, porque yo estoy contento porque es que él se me estaba perdiendo y él regresó y ahora está salvo otra vez conmigo. Aleluya. ¿Qué mejor herencia que esa? Y esta palabra nos muestra que Dios no rechaza al que llega a él en humillación y arrepentimiento. Que lo más que a Dios le importa es salvar a sus hijos. Amén, amén. Vamos ahora a cambiar para otra historia. Vamos a hablar un poco de Jacob y Esaú. Yo voy rápido, hoy estoy bien rápido. Dice en Génesis 25, del 29 al 34. Esto es muy importante, pastora, porque es que Amén. hay historias de la Biblia que se entrelazan en sí para el fin de dar un tema y un mensaje que Dios quiere hablar a su pueblo. Estas son las parábolas del Señor. Génesis 25, del 29 al 34. Gloria a Dios. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una historia muy diferente, entrelazada con la otra. Dice esta palabra que Esaú, el primogénito, vendió su derecho de primogenitura a Jacob su hermano a cambio de un plato de guiso de lenteja. Esta historia a mí siempre me da un poquito de gracia, pero tristeza a la vez. ¿Qué es primogenitura? Palabras sofisticadas de la Biblia. Parábola, primogenitura. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Gloria a Dios. Es el derecho o privilegio tradicional que corresponde al primogénito, el primer hijo nacido en una familia, para heredar la mayor parte de los bienes o el liderazgo del patrimonio familiar tras la muerte de su padre. La palabra nos dice que luego de que Esaú vende su herencia, Jacob obtuvo a base de engaños la bendición patriarcal de su padre cuando se hizo pasar por su hermano, lo que le otorgó el liderazgo espiritual y material de la familia. Ese Jacob era terrible. Por eso le tocó luchar con aquel ángel y hasta el nombre lo tuvieron que cambiar porque era muy tramposo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Como hermano mayor, a Esaú le correspondía el doble de la herencia material y el liderazgo espiritual. Era su derecho. Sin embargo, al regresar hambriento del campo, menospreció su derecho y lo cambió por un simple plato de comida. Y esto se escucha, como dije, gracioso, quizás un poco ridículo, que una persona menosprecie su bendición de esa manera. ¿Cómo es posible que algo tan importante, lleno de valor, tanto material como espiritualmente, alguien pueda perderlo y entregarlo solo por satisfacer un deseo temporal? Y nosotros a veces somos igual que Esaú. Actuamos sin pensar y sin medir las consecuencias. Cuando queremos algo en el momento, por capricho, por satisfacer nuestra carne, podemos perder nuestra
herencia. Porque esto era deseo de la carne, porque eso de estar comiendo todo el tiempo. Es que es hambriento, dice la Biblia. Nosotros podemos llegar hambrientos de otras cosas, Eso no es. necesariamente de comida. Sí, Señor. Y podemos perder lo que nos pertenece solamente por un momento. Por Eso un es. momento en tu A la presencia. nieva por el vientre. El estomaguito. Cuando tú no valoras lo que Dios te ha entregado, Exacto. debes saber que hay otros que desearían tener para ellos lo que por herencia te pertenece a ti. Ujú. Y eso no se nos puede olvidar. Y lo voy a repetir. Cuando tú no valoras lo que Dios te ha entregado, debes saber que hay otros que desearían tener para ellos lo que por herencia te pertenece. Hay gente celosa, hay gente envidiosa y tenemos que entenderlo que eso lo hay. Eso es. En los trabajos quieren tu puesto. Amén. En la iglesia quieren tu posición o tu llamado. Amen. Come on, come on, come on. En tus hogares, gente pudiera querer tener los hijos que tú tienes. Tu esposa, tu esposo que tú tienes, que hoy no lo quieres y te quejas, pero otro quisiera tener a esa persona a su lado y está orando. Amen, Jesus. ¿Qué mayor Aleluya. ejemplo que Jacob, sabiendo que él era el primogénito, a toda costa, sabiendo que su hermano era el primogénito, a toda costa, él quería su herencia, Santo Dios. que no le correspondía, no le pertenecía, no era su herencia, porque siendo hermano de sangre eran gemelos, estuvieron juntos en el vientre de la madre. Imagínate los hermanos que no son hermanos de sangre. Pero ¿qué hizo Esaú? No cuidó su herencia, no la valoró, no le importó. Simplemente prefirió un plato de lentejas y es gracioso porque al rato a él le iba a volver a dar hambre. Ya después de lo que él hizo, le iba a pedir otra vez un guisado y el hermano le dijo, ya, el plato de lentejas ya cubrió. Cocínate tú si quieres ya, porque ya tú me vendiste eso y ya yo te pagué. Jacob le pagó con el plato y él le cedió la bendición. Él cambió lo eterno por algo temporal de este mundo. Y nosotros debemos cuidar lo que Dios nos ha dado, Eso es. sabiendo que Sí. nuestra herencia, nuestra bendición está allá arriba en los cielos. Amén. No pierdas tu herencia por lo pasajero de este Amén. mundo. Amén. Y tú te preguntarás, pero ¿cuál es mi herencia? Nuestra salvación, Eso es. nuestra corona, nuestro testimonio, nuestro llamado, nuestro compromiso con el Señor, nuestro liderazgo en nuestra familia. Debemos cuidar y no menospreciarlo como hizo Esaú, porque no nada más se habla de la herencia de bienes, se habla de la herencia del liderazgo. ¿Usted sabe lo que es eso? Santo. Por eso es que yo le decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver el llamado, el testimonio, el compromiso? El liderazgo. El liderazgo. Santo. No necesitas tener un título de pastor, apóstol. Amén. Tú eres el líder de tu casa. Eso es. Y el líder de tu casa va conectado con el jefe mayor. Amén. ¿Tú quieres ser un buen líder en tu casa? Conéctate con el jefe. Sí, Señor. Porque él es el que te da las instrucciones. Él es el que te guía. Él es el que te capacita. Incluso en los momentos que la paciencia se te va, el Señor es el que te da la sabiduría para manejarte tú mismo. Santo Señor. Porque decimos, no, tengo dominio propio. Aleluya, aleluya. Pero la mosca, ¿quién habló de la mosca? La semana pasada el hermano habló de la mosca, que él se goza cuando él mata a la mosca. La mosca te saca de comunión. Sweet Jesus. No siempre se tiene la suerte como la tuvo el hijo pródigo. No podemos recostarnos de esa palabra como mucha gente hace. Ay, si pierdo mi herencia, yo regreso, Dios me perdona, me recibe de nuevo y Dios hasta hace una fiesta. No, así no es.
Esa es una mentalidad reprobada delante de Dios. No podemos coger de testimonio el hijo pródigo para decir, no, yo voy a hacer todo lo que yo quiera y ya. Muchos jóvenes hacen eso. Yo estoy joven, yo no voy a perder mi tiempo de mi juventud en la iglesia. Yo voy a disfrutar y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y cuando yo esté preparado para venir a Dios, entonces yo vengo a Dios a cumplir mi llamado. Santo mi Dios. Aleluya. Aleluya. Y no me lo dijo nadie. Santo Dios. Soy evidencia de eso. Santo ¿Y qué me Dios. costó? Muchas cosas que a lo mejor no entendía por qué vivía lo que estaba viviendo, pero era porque yo no estaba metido donde yo tenía que estar. Yo tenía que estar en la casa de mi padre haciendo lo que mi padre me había enviado. Santo, Y me santo. quise ir a experimentar. Como mis padres se separaron, yo dije fiesta. Santo. Dije, ahora es que yo voy a experimentar, ahora yo voy a hacer lo que la iglesia no me dejaban hacer, porque Santo. yo quiero estar a la moda, yo quiero tener todo lo que hacen los demás. Si aquella se pone esa marca de tenis, yo quiero esos tenis. Santo. Ahí entra el orgullo, la vanidad, lo que la iglesia humilde, con zapatitos chiquititos, aquellos blanquitos de charol, que brillaban mucho y el sol daba y le quemaban los pies a uno. Ancocheaba los pies. Chacho, y el sol daba, aunque Sí. fueran blancos, eso no te achichajaba los pies. Ay, Y yo decía, no, yo quiero estar a la moda, y yo quiero tener mi baggy, para aquel tiempo eran los pantalones anchos, así como unos tenis, las camisas cortitas, el ombliguito por fuera, yo quiero hacer todo eso porque es que las jóvenes hacen eso y yo estoy siempre out. Todo el mundo tiene novio, yo no, yo quiero mi novio, yo quería imitar a los demás. Y todas esas cosas me empezaron a pasar cuando yo me alejé de las cosas de Dios. Me hubiese quedado en la casa de Dios, yo hubiera puesto todo en orden y no hubiera pasado por tantas cosas que si quieres saber pronto va a salir a la luz. Gloria a Dios. A Esaú le costó mucho desperdiciar su herencia. Dice la Biblia en Génesis 27:34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Se dio cuenta de que había cometido un error y ya era muy tarde. Santo. No cuidó ni retuvo su herencia. Se dejó engañar por su hermano que quería quitarle lo que a él le pertenecía. Y eso me recuerdo, pastora, en ese momento lo que dijiste de Adán y Eva. Que nosotros a veces nos dejamos quitar las cosas que nos pertenecen solo por una mentira y por satisfacer cualquier cosa. Así sea lo que sea, como yo dije, unos tenis, unos zapatos. Cualquier cosa te puede llevar a ti a perder lo que Dios tiene para ti. Aleluya. No dejemos que nada ni nadie nos quite lo que nos pertenece. El enemigo dice la palabra que vino a robar, a matar y a destruir. Santo Dios. Y no podemos ignorar sus maquinaciones. Mira, mientras tú estás durmiendo, él está ahí pensando, esto lo voy a hacer, voy a ejecutar esto. Y tú dormidito ahí. Eso es. Tú no puedes ignorar eso, tú no te puedes dormir en los 3 segundos. Tú tienes que saber Aleluya. que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esta historia de Génesis del Viejo Testamento se ha mencionado en Hebreos 12, del 15 al 17, donde nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, Santo. que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dice el 17, porque ya sabéis que aún después, ahí es que me dolió, y aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Yo no me lo inventé, yo no lo saqué debajo de la manga. Eso está en la palabra de Dios. Amén. Ya después que tú pierdas la bendición, aunque se llore, aunque se patalee como un nene chiquito, cuando se pierde,
ya no hay retorno. Ay, santo. ¿Sabes lo que es eso? Procuró con lágrimas, lloraba amargamente, devuélvemela. Mira, y yo estaba leyendo, es que esa historia, vuelvo y te digo, yo estaba navegando como los piratas. Yo decía, wow, yo me imagino él, Padre, y dame a mí también algo. Mira, bendito, bien boricua, no hay nada para mí, si tú tienes de todas, no, es que ya tú se la vendiste. Se la vendiste y encima el vino se hizo pasar por ti, se puso pelo de camello, como que él era verdurito, se la jugó, mira, hasta ganar. Y él rogándole, pero dame a mí algo. No, es que ya no puedo hacer nada porque es que él no podía hacer trampa tampoco, su padre. Ya no se puede hacer nada, no hay lágrimas, no hay ruego, no hay show. Si no se cuida lo que Dios nos da a nosotros, simplemente lo perdemos y otro nos recibe. Porque las bendiciones de Dios no se van por ahí, por la alcantarilla. Santo. Las bendiciones de Dios son bendiciones y Él las transmite. Por eso son las herencias transmitibles. ¿Por qué? Porque son de valor. Santo. Como dicen, si tú no lo quieres, otro lo coge. Otro lo coge. Tú no quieres hacer tu llamado, ok, salte, que yo traigo a otro en tu lugar. Aquel no eres destinado, pero yo vengo y lo traigo. Eso es. Amén. Porque lo de Dios no lo para nadie. Lo de Dios no lo para Lo de nadie. Dios no lo para nadie. Aleluya. Y a Saúl le tocó pagar las consecuencias de sus decisiones compulsivas. Y eso es otro tema. Cuando tú actúas compulsivamente en el momento del desespero, tú puedes arruinar muchas cosas. Porque cuando tú actúas compulsivamente, tú no estás ni pensando ni lo que haces. ¿A cuánto le ha pasado que hacen algo y dicen, ¿qué yo hice? Ay, le di el botón en el dedo que no debía. Y ahora dice ahí que si yo le daba el botón, yo aceptaba las Santo. consecuencias o la responsabilidad. O cuántas veces dijiste algo y después que lo dijiste, ay, yo no debí decir eso. Y ahora, ¿cómo yo arreglo? Las palabras no se las lleva el viento. Ya, Dios. No se las lleva el viento. Santo. Dios sí las puede desechar y olvidar, pero la gente no. Hay gente que dice, yo te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. No perdonó. No perdonó. Aunque de vez en cuando Dios te hace recordatorio para que no vuelvas a caer en esas. Pero hay que perdonar y olvidar esa ofensa para poder ser restaurado y la relación se restaure. Amén. Y ya les he dicho dos historias, esta es la última. Santo. No solo hay, ¿verdad?, ejemplos de personas que no cuidan su herencia. También podemos mencionar a Nabot y fue confirmada la palabra de Dios en el servicio pasado. Porque no sé, en esta iglesia se me adelantan y no sé, me cogen la palabra. Suerte que él no predicó de eso. Pero terminó con él y yo termino con este también. No solo hay ejemplos de personas que no cuidan su herencia. También podemos mencionar esta historia de Nabot. Dice en Primera de Reyes 21, del 2 al 3. Dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu herencia para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Aquí hay una diferencia muy grande. No todos somos iguales. En esta historia pasó todo lo contrario a la historia del hijo pródigo y a la historia de Saúl. Nabot rechazó vender o cambiar su viña porque la tierra era nada más y nada menos que una herencia sagrada dada por Dios. Amén. Defendió su herencia frente a la ambición del rey Acab. Y aunque Acab le ofreció dinero o una propiedad mejor, Nabot se mantuvo firme en su decisión. Esta yo le llamo oferta nebulosa.
que parecen bonitas, pero son las que te llevan a la perdición. Santo. Ante esta situación se dice la palabra para acortar, ¿verdad?, lo que es la historia. Se dice que la reina Jezabel organizó un complot con falsos testigos para acusarlo injustamente, lo que resultó en la muerte de Nabot y el trágico robo de su viña. En esta historia, ¿verdad?, se considera como si fuera un símbolo de integridad, justicia y fidelidad a las leyes divinas a pesar de las consecuencias fatales. Santo. Consecuencias fatales. Nabot representa valentía, integridad, obediencia a los mandamientos del Señor, defensa a la herencia espiritual frente a las opresiones del mundo. Nabot representa el valor de mantenerse fiel a los principios de Dios y negarse a negociar lo que Dios le ha entregado. Dile que está a tu lado, mi herencia no está en venta. Mi herencia no está en venta. No hay negocio. No hay negocio. Yo cuido lo que Dios me ha entregado. Yo Cuido lo que Dios me ha entregado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque vengan a ofrecerte, aunque quieran venir a distorsionar y cambiar lo que Dios tiene para ti, ponle un stop, cuida lo que Dios te ha dado. Yo no sé lo que Dios te ha dado, cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos ha entregado y lo que tiene preparado también. Que quizás por perder lo que tenemos acá en la tierra, podemos perder también lo de allá, porque las dos cosas a veces van de la mano. Sí. Amen. Porque Repeat that again. Dale que van al cassette. Ay, Padre, ¿cómo fue que yo dije? Tenemos el espíritu ahí, Señor, papá. dale replay. Que cuidemos lo que tenemos aquí en la tierra, porque muchas veces lo que tenemos aquí en la tierra está conectado con lo que vamos a recibir allá arriba. Aleluya. Come on Porque, now. por ejemplo, si tú tienes un hijo y no lo cuidas, allá arriba no hay herencia para ti, porque si no sabes administrar lo que Dios te dio aquí en la tierra, no vas a saber administrar lo que tienes allá arriba. Amén. Aleluya. Eso es. Queremos mucha gloria de allá, pero la de acá, ¿qué? Porque dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera, pero si hay gloria aquí también. Sí. Porque solo estamos pensando en la gloria que viene. Cuando Dios me prospere, cuando Dios esto, y ahora, ¿qué estás haciendo? Vamos. Mi mamá desde ahora, en lo poco eres fiel, en lo mucho te te pondré. Ey. Aleluya. Mi mamá me enseñó eso cuando yo empecé a vivir en Nueva York. Yo vivía en un shelter. Ay, me estoy choqueando con lo que yo tengo. Está bien, pero eso es tu testimonio. Mira. Mi mamá tenía una fiebre de pintar y yo soy pintora, pues, tú sabes, de categoría de pintora. Y mi mamá dice, quiero que me haga un diseño en la pared de eso que tú haces de esponja. No sé si ustedes saben esa moda. Sí, sí. Y yo le digo, ¿en serio? Así fue mi actitud. Yo estaba apartada. No estoy justificada, pero así fue que lo dije. Yo dije, pero mira, yo en un shelter viviendo y yo tengo que venir a hacerte diseño en tu pared, en tu apartamento, ¿por qué? No, yo dije, no, yo no voy a hacer eso porque tú estás siendo injusta conmigo. Y él me dijo, no, la injusta eres tú. Y yo digo, ¿por qué? Porque tú tienes que alegrarte que tu mamá tiene apartamento. Eso. Aunque tú no tengas apartamento, mientras tú vas pintando el mío y decorando y ayudándome en lo mío, Dios te va a dar el tuyo también. No te, ¿qué tú esperas? ¿Que te den tu apartamento para entonces venir a pintar el mío? Entonces, no, da primero y Dios te bendice el doble. Bendice. Y yo dije, tienes la razón. Porque yo tengo que ser mala fe. Oh, si yo no estoy bendecida, pues ella que pague otro, ¿me entiendes? Así es. La ignorancia. Y dije, no. Se lo hice al tiempo. Bendiciones de mamá llegaron a mí. Y aprendí esa lección, que no siempre Santo. vamos a esperar que Dios nos bendiga. Amén. Porque imagínate, yo me mudo, no tengo iglesia, pues me voy a quedar en mi casa a esperar que la iglesia Sí, llegue. vamos. Santo, aleluya. Y Dios me dijo, no, mijita, te vas para allá, aquel lugar, ¿te acuerdas? Lo que yo te dije. La marquesina. La iglesia de la marquesina, ahí es que te vas a ir. Está activa, así que gloria al Porque- Señor. ¿Qué vas a hacer? No puedes parar lo de Dios. Y no puedes quedarte sentado esperando que llegue algo para entonces tú moverte. Tú tienes que Amén. caminar. Mientras yo esté haciendo, Dios está haciendo otra Amén. cosa. Dios está haciendo, Aleluya. aleluya. Thank you,
Ay, gracias, Señor. Las diferencias entre el hijo pródigo, Esaú y Nabot, radican en cómo manejaron ellos sus herencias, su relación con Dios y las consecuencias de sus elecciones, porque cada uno tuvo una elección, tuvo una decisión. El hijo pródigo representa a alguien que malgastó perdidamente su herencia, pero también representa arrepentimiento y la redención, porque Dios tuvo misericordia. Esaú simboliza el desprecio espiritual por lo sagrado y el desprecio del liderazgo de su familia. A ese no le dieron mucho crédito. Mientras que Nabot es un ejemplo de integridad absoluta. Yo no sé si hoy tú te identificas con el hijo pródigo que malgastó su herencia o con Esaú que menospreció su primogenitura. Aleluya. O tal vez con Nabot, que no cambió ni vendió su heredad. Hay tres comparaciones. Uno lo malgastó, uno lo menospreció y uno no lo vendió ni lo cambió. El que la malgastó se arrepintió y le dieron una oportunidad basada en la gracia y la misericordia de Dios. Qué lindo es el Señor que aún uno haciendo las cosas mal, cuando uno llega a Él arrepentido, el Señor nos da una oportunidad. Este el otro que la menospreció, la perdió para siempre y no hubo cómo recuperarla. Ese yo creo que de los tres el más feo. Pero hubo otro que no la cambió ni la vendió y perdió su vida por cuidar y defender lo que Dios le había entregado. Y te tengo una pregunta en esta tarde. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos capaces de poner en riesgo nuestra propia vida por hacer las cosas bien delante de Dios? Ay, santo. ¿Cuántos vamos a mantener nuestra fidelidad y esa integridad delante de Dios? Aunque nos ofrezcan, aunque nos quieran cambiar. Porque si tú miras eso, vender lo que tienes, pero también te querían cambiar. Hay gente que va a quererte cambiar el propósito, desviándote para donde no es. Y es en ti decir, no, yo me mantengo firme en el Señor. Ahora mismo eso que yo estoy haciendo, ya yo me estaba ya rajando. Y el Señor me habló en estos días y me dijo, tú no te vas a rajar. Tú te mantienes firme porque yo te hablé de ese negocio porque yo voy a hacer algo a través de ese negocio. Y el día de ayer el Señor me confirmó que mientras yo esté vendiendo esos bizcochos en esa carpa, Dios me va a usar a mí para ministrar gente. Eso es. La gloria de Dios estaba en aquel lugar. Amén. Santo. Pero ¿qué yo voy a hacer? Voy a despreciar lo que Dios me puso en las manos porque no esté viendo lo que yo quiero, porque yo quiero satisfacer ahora mismo algo en mí monetario. Me voy a ir a cuidar del viejito otra vez. Don't do that. Voy a cambiar entonces la herencia que Dios me dio, porque eso Dios me lo entregó a mí. Aleluya. Cuando yo empecé con todo eso, el Señor me habló. Santo. Vinieron a mi casa unos pastores y me dieron la palabra de parte de Dios. Mi hermana, Dios la usó a una apartada, hasta lengua habló mi hermana y me dice, mira, yo llevo años que yo no hablaba ni de... Santo. Que te veo, ves, si no haciendo limber, te veo haciendo hasta postres de diferentes sabores y tú vas a tener un montón de clientes y Dios te va a prosperar porque es propósito para tu llamado. Santo, Señor. Porque cuesta este llamado. Aleluya. Este llamado cuesta lágrimas. Señor. Este llamado cuesta noches sin dormir, desprecio, injusticia, Aleluya. necesidad en muchas ocasiones. Pero Dios siempre llega al rescate y Dios siempre llega a tiempo. Sí, Señor. Dice en Mateo 16, de 25 a 27, y yo sigo leyendo y ya casi termino. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, su vida, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aleluya. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuida tu herencia. El Señor vendrá en su gloria y el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso Dios te está mandando, cuida la
duermas, porque cuando tú descuidas lo que Dios te ha entregado, imagínate que en ese momento esté llegando el deseado de las naciones. Ay, santo. Te va a pasar como Esaú. Santo. Ya no va a haber retoño, ya no vas a poder hacer nada, ya no vas a poder ni tan siquiera sembrar una semillita y que va a dar fruto porque ya se acabó el tiempo. Ya todo está cumplido y cada vez está más cerca nuestra redención. Y Dios nos está mandando, cuida tu herencia, cuida tu salvación con temor y temblor, cuida esa corona, no dejes que otro te robe la corona que te pertenece. Nosotros estamos a punto de recibir nuestra herencia celestial y ni cuenta nos estamos dando a veces. Porque este mundo a veces nos sacude, nos amaquea. Y aquel que no esté preparado y no haya cuidado lo que Dios le ha entregado, lo va a perder, así como Esaú, que lloró amargamente y no hubo herencia para él. Hoy tenemos aún la oportunidad de regresar al Padre, como hizo el hijo pródigo. Pero si tú eres como Nabot, yo te exhorto a que te mantengas así y no te dañes. Aleluya. Porque la oferta siempre viene y el miedo va a llegar. Nabot fue valiente. Él dijo, ¿tú te crees que él no sabía que lo iban a matar? Él tenía al Señor. Dios se lo tiene que haber. Él diría, bueno, pues si, como dijo Esther, si perezco, que perezca. Wow. ¿Estamos dispuestos a decir eso? Si perezco, que perezca. Porque está fuerte y está difícil. Nosotros perder lo que nos pertenece. Gloria a Dios. Por nuestras malas decisiones. Y otra herencia que la Biblia me estaba hablando a mí, porque yo le voy a decir una cosa. Este es uno de los mensajes que Dios me dio a mí, que yo decía, ¿por qué tú me metes a dar tanta palabra y tanto capítulo y tanta historia? Y usted anote lo que yo le estoy dando. Aleluya. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pues ¿sabes qué? El Señor me confirmó a mí esta palabra de la herencia, y es la primera vez que la predico, vuelvo y lo digo. Todos los días que abría la Biblia, me salían los versículos de la herencia. Primero, Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. O sea, hay herencia aquí en la tierra. Amén. Nuestros hijos, los que han criado. Wanda. Nuestros hijos son herencia. Amén, sí, Señor. Nuestros hijos son de Dios y tú lo Santo, dijiste. sí, Señor. Aunque hoy no estén aquí, ellos vienen. Amén. Vienen sí porque sí. Sí, Señor. Porque Dios dio una palabra desde el fruto. ¿Verdad? Desde que Él puso el fruto, ya la palabra andaba con ellos. Gloria a Dios. Es necesario que pase lo que pase, si tienen que volver como el hijo pródigo, pues ahí estará el Señor para recibirlo. Job 42:15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Aquí cambió la cosa. No era una práctica cultural en esa época darle herencia a las mujeres, como dijimos ahorita. Pero Job revolucionó al darles a ella una herencia por partes iguales junto a sus hermanos. Él no hizo ni excepción. Él no dijo, dale menos por ciento a las muchachas para que por lo menos cojan algo, no. Fueron iguales. Un tipo de Cristo, aleluya. Exactamente. Ay, Jesus. Job desafió las normas sociales y legales de su tiempo. Lindo. Y este gesto de parte de él marca su nueva comprensión de igualdad y la gracia, donde un estatus elevado a las mujeres en su familia era necesario. Porque nosotras no somos menos que los hombres y los hombres no son menos que nosotras. Pero desde los principios de la palabra había mucho machismo. El hombre era el yo-yo. Y todo era para el hombre, y el rey, y esto, y las mujeres solo como que servían para dar la generación, para parir, para tenerla de trofeo cuando las fueran como reinas. Pero Dios vino a cambiar todo eso, porque la palabra habla en Joel, que Él derramaría de su espíritu sobre los siervos y sobre las siervas. Así que algo se rompió ahí. Y termino con esta última, en Ruth
24 del 5 al 6. Con esta yo hasta lloré. Porque yo me vivo lo que yo leo. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Oh, Cuando este hombre decidió no dañar su heredad, en obediencia, fidelidad también y respeto a Dios, pasó a Booz la bendición de casarse con Ruth, de donde viene la descendencia de nada más y nada menos Jesús. Si esto no sucede, si este pariente no se niega de decir, no, yo no voy a dañar mi heredad, porque estaban entre ellos dos. Por eso vos le dijo, me avisa, tú sabes, si tú no la vas a querer, pues entonces la cojo yo. Y le tocó a Booz, y él era pudiente. Era pudiente, era el dueño del sitio ese de las espigas donde ella las recogía. Mira cómo Dios hace. Dios hace como Él quiere. como él. Pero siempre hay hombres y mujeres de Dios que tienen que tomar una decisión. Tú puedes ser hijo o hija de Dios, pero tu decisión es la que determina qué va a pasar contigo. Ay, santo. Tú mismo tomas la decisión. Aleluya. Cuando tú vienes a Cristo, siempre decimos, yo vine, Señor, por amor. El amor está bien, pero tú no puedes amar a alguien que tú no lo conoces todavía. Exactamente. Tú vienes por una decisión. Por una decisión. Es una decisión. Cuando tú te casas en el altar, tú te casas, supuestamente, vuelvo y digo, por amor, pero tú te tienes que casar con una condición, ¿verdad? No, porque esto y lo otro, ¿sabes? Que dicen que si hasta que la muerte los separe, que si la salud, enfermedad, que esto y lo otro. Hay muchas condiciones, pero hay una decisión. Por eso te preguntan, ¿aceptas? Acepta. Cuando tú aceptas, tú estás adquiriendo una responsabilidad. Y cuando venimos al Señor, estamos adquiriendo una responsabilidad. Yo quiero venir a ti. Ahora yo quiero ser responsable y tomo esta responsabilidad de cumplir contigo en todo el sentido de la palabra. Los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, porque esas cosas se nos olvidan. Hay mandamientos, hay estatutos, hay ordenanzas que tenemos que cumplir el Señor. Tenemos que caminar bajo el Espíritu, someternos al Señor, sacar tiempo para Dios. Amén. Eso es una forma de tú cuidar tu herencia. Sí, Señor. Porque Él te adoptó cuando fuiste a donde Él. Pero eso no se puede quedar así nada más. No podemos decir, no, ya yo estoy en el barco, ya estoy en el barco, en el arca de Noé, ya yo soy salvo, ya todo está bien. No, nosotros como cristianos tenemos que mantener esa llama encendida, cuidar nuestra herencia, cuidar lo que Dios nos ha entregado, cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hogares, cuidar el mal uso y el buen uso de nuestras finanzas, porque una de las cosas, y siempre lo he predicado, las finanzas, yo creo que de enfermedades a finanzas, yo le doy el número 1 a las finanzas. Esos son los problemas mayores en la familia, las finanzas, porque la enfermedad, tú puedes estar enfermo y sanarte, lo que sea, eso es cosa de Dios. Pero la finanza no es cosa de Dios, porque Dios te puede bendecir, pero si tú no usas lo que Dios te ha dado correctamente, yo no sé que yo estoy hablando de dinero aquí hoy, porque yo no soy de hablar de eso. El Espíritu te Yo me quedo, Dios te pasa. Es que eso es parte de la herencia, Eso porque es. hablamos de bienes, hablamos de posesiones, que ellos bienes yo le voy a dejar a mis hijos si yo no soy buena administradora de lo que Dios me da. ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos terrenales? Porque solo manera cristiana y ya. Tengo que enseñarles de la Biblia, dar mi ejemplo como cristiana. Esa es mi mejor herencia que le tengo a ellos. Pero si yo les quiero ayudar a ellos monetariamente, o dejarle una casa, o dejarle una cuenta de banco para ellos, yo tengo que ser buena administradora Amén. de las cosas que Dios me ha dado. Amén, Señor. El legado también. Porque ¿qué van a decir después?
No, como vuelve y digo, mami era cristiana, esto y lo otro, pero ya está ahí llegó. No, yo tengo que ser buena administradora de todo, dice la palabra de todo, de todo, de todo, de todo. Y no quiero abarcar más porque hasta aquí, ¿verdad? Voy a terminar este mensaje. Yo te envié una alabanza para ponerla al final. Yo no voy a cantar hoy. Hoy no voy a cantar, voy a dejar que sea el Espíritu de Dios a través de esta alabanza, ministrando los corazones. Si alguien necesita la oración, el altar está abierto. No siempre, ¿verdad? A base del